Como los aztecas predijeron el apocalipsis, pero luego no fue así. El mundo se suponía que había terminado en 2012, como fue predicho por una profecía maya que, al final, solo se profetizó que los mayas tendría que comprar un nuevo calendario. A medida que pasaba la predicción, nuestro sistema solar se alinearía con el agujero negro en el centro de la galaxia. Los polos magnéticos podrían barrer y cambiar y fallar, dejando la atmósfera a ser despojado por un viento devastador solar. El planeta sombra enigmática Nibiru chocaría en el nuestro y gire terreno sólido en una pulverización de magma a la deriva a través del espacio. No sucedió. Pero las profecías van a volver, después de poco tiempo. ¿No está convencido de que cada generación va a ser la última? La gente parece disfrutar imaginando que van a vivir para ver las cortinas se cierran en la historia, pero es algo más que el disfrute. Un sentido de finalidad parece ser incorporado en nuestra experiencia de todo el espectáculo extraño y sin sentido que nos rodea. O bien se muere en el mundo, otra mota que se hizo duelo y luego se olvida, o el mundo muere a su alrededor. Planetas desconocidos o aumento del nivel del mar, lo que le ayuda a imaginar un final. Antes del apocalipsis maya, que fue el año 2000 que se supone que nos matará a todos. Aparte del I2K error informático que no pudo destruir todo nuestro alza la tecnología de acceso telefónico, predicadores medios de difusión como Ed Dobson, Jerry Falwell, y se quede atrás autores Tim LaHaye y Jerry Bay Jenkins espera con confianza el juicio final de Dios para llegar a tiempo para las celebraciones del Año Nuevo. A su vez estaban dibujando en un legado de fascinación bimilenaria que incluye teólogos medievales católicas, apariciones marianas, inventó Nostradamuses, los cálculos cabalísticos de Isaac Newton, y cultistas dispersadas a través de los siglos. Los testigos de Jehová han predicho por separado que el mundo terminaría en 1914, 1915, 1918, 1920, 1925, 1941, 1975, 1994, y 1997. Varios predicadores en Gran Bretaña y América del pasado la mayor parte del siglo XIX para convencer a sus pequeños grupos de seguidores que el mundo fue poco a César la existencia, una extrapolación de los datos de las dimensiones del arca de Noé o la tienda del tabernáculo, mirando los cielos de los cometas, esperando a que el océano a hervir, leer los periódicos para ver cuándo el anticristo se revelaría. Y si nunca hubiera ocurrido, ni siquiera una vez. Quetzalcóatl, la serpiente emplumada y el dios del viento y el aprendizaje. Pero no son los océanos hirviendo. A medida que el aire se llena con dióxido de carbono, los mares están recurriendo a fango ácido, una sopa de partículas de plástico y coral muerto, donde los peces están muriendo y solo las cosas con tentáculos sobreviven. Apocalipsis, el capítulo 8. Una gran montaña ardiendo en fuego fue precipitada en el mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Y la tercera parte de las criaturas que estaban en el mar, las cuales tenían vida, murió. No Donald Trump, un anticristo lasciva en bronceador y autoestima, glower de la primera página de todos los periódicos. Y como buques de guerra rodean una Corea del Norte erizado de misiles, el cielo no podría pronto estar lleno de estrellas deslumbrantes, la caída, y después se vacía para siempre. ¿No es el fin del mundo realmente cerca? ¿No estamos viendo que esto suceda, transmitido desde las pantallas de televisión, en este momento? Para sus críticos, este sentido de un final que se avecina es una expresión del mismo espíritu que hizo que todos esos profetas celebridades hinchados predicen la segunda venida en torno al año 2000. En pánico lamentaciones sobre el cambio climático son solo otra forma de tonterías religiosas, por lo que, para algunos, es el marxismo, con sus tablas deterministas de la historia universal. El filósofo Tom Wiman, por ejemplo, escribió a principios de este año que hemos secularizado con éxito el fin de los tiempos, se trata de una especie de ilusión, argumenta. Todo el mundo quiere pensar que el fin del mundo es inminente, ya que significa que todas las contingencias desordenado de la vida, finalmente se convertirá asentado, y este deseo se le da forma y la propulsión por una concepción judeocristiana islámica todavía dominante del tiempo lineal. Una vez que esperábamos oír las trompetas y los ángeles, ahora es solo el bocinazo errante de un presidente hinchado anunciar al mundo que él está presionando el botón. Pero es la misma cosa. ¿No es el fin del mundo realmente cerca? Wiman considera el final de todo para ser una especie de vacuidad universales, una negación abstracta, un gran momento que las mantas toda la existencia sin distinción. Estoy en desacuerdo.
Cuando la gente se imagina que el mundo está a punto de terminar, es su especial mundo que está condenada, y la naturaleza de ese fin será siempre de alguna manera reflejan lo que está siendo destruido. Las personas que viven en el desierto no vivir con el temor de una inundación global. Y el fin de los tiempos no son un producto único del cristianismo. Una especie de escatología está presente en casi todas partes. Casi. Por ejemplo, no parecen los pueblos turcos preislámicos de Asia Central haber tenido ningún mito sobre la destrucción del mundo, ¿y por qué lo harían? Ellos vivían en una estepa abierta lejos del océano, donde todo es plano y sin fin. ¿Por qué iba a terminar nunca? Las sociedades que creen en el apocalipsis tienden a ser aquellos en los que ya se han sembrado las semillas del apocalipsis que está sucediendo realmente. Culturas que tienen las grandes ciudades, las formas de escritura, un discurso de la historia, y el poder centralizado. Culturas como la Edad Mediterránea Oriental que nos dieron los profetas bíblicos y el libro de la Revelación. O culturas como los aztecas. El apocalipsis azteca hay nada como la cristiana. Se trata de una historia y la sociedad inimaginablemente diferente al mundo de Grecia y Roma. Pero es muy similar a la nuestra. La colisión con Nibiru, el cambio de polos magnéticos devastadora, podría tener una espiga claramente monoteísta, pero es posible que los aztecas puede ver en nuestras preocupaciones sobre el cambio climático antropogénico, el colapso económico, y sin sentido guerra nuclear algo extrañamente familiar. En lugar de considerar Apocalipsis a través de sus linajes literarios y conceptuales, podríamos pensar en ellos en lugar de en términos de qué tipo de sociedad dio a luz a ellos. ¿Cuánto occidentales modernos realmente tienen en común con los profetas del Antiguo y Nuevo Testamento como Ezequiel o Juan de Patmos? Podríamos ser más como Itzcoatl o Itzilihuitl, incluso si estamos menos propensos a saber quiénes son. Nuestra modernidad capitalista no es una modernidad mediterránea, pero una mesoamericana. Los aztecas, aquellas personas extrañas y sin corazón con sus pirámides escalonadas y su vasta civilización urbana que nunca salió de la edad de piedra o inventaron la rueda, son nuestros contemporáneos. Fuentes aztecas originales son irregulares, la mayor parte de sus bellos códices fueron destruidos durante la conquista española en el siglo XVI, y tienden a contradecirse entre sí, pero lo que hace que el apocalipsis azteca tan diferente a la de cualquier otra mitología, y por lo tanto similar a la uno que nos enfrentamos ahora, es que creían que había sucedido ya. Este mundo no es la primera. Había 4 que había antes de él y fueron destruidos a su vez, todo ello en la forma habitual, es decir, para las historias de fin del mundo. Cada formuló y se disputa en los 2 dioses, Tezcatlipoca y Quetzalcóatl, como una serie de estadificación tierras por sus constantes batallas, 2 hijos cósmicos discutiendo por un juguete. En la primera, Tezcatlipoca se transformó en el sol, y una celosa Quetzalcóatl lo dejó fuera del cielo con su club. En venganza, Tezcatlipoca establece jaguares sueltas para acabar con todos sus habitantes. Junto a los dioses construyeron una nueva raza de humanos, pero que dejaron de adorar a sus creadores, por lo que todos ellos Tezcatlipoca se convirtió en monos, y Quetzalcóatl, que los había amado por todos sus pecados, los destruyó en un arranque de pesar con un huracán. Tezcatlipoca connivencia a los dioses Tlaloc y Xalchiutlicue en la destrucción de los 2 siguientes con fuego y con las inundaciones. El quinto, la nuestra, será destruido por los terremotos. Pero en todo lo demás es completamente diferente de los que vinieron antes. Después de la creación y destrucción de los 4 mundos, el universo se había agotado. Vivimos a la sombra de las palabras reales, su eco, su contorno de tiza. En cada uno de los 4 mundos anteriores, la humanidad estaba recién creada por los dioses. Hoy en día los seres humanos no fueron. Estamos los muertos vivientes. Después de la destrucción del 4.º mundo, que yacía en la oscuridad durante 50 años, hasta que Quetzalcóatl viajó en Mictlán, demonios azteca, y reanimó los huesos de los muertos. En los 4 mundos anteriores, el sol era un dios viviente. En el nuestro, es uno muerto. Para construir un nuevo sol para este agotados de la tierra requiere un sacrificio de sangre. Los dioses se reunieron en la oscuridad eterna y construyeron un fuego, y su deidad más débil, Nanahuatzin, un dios paralizado cubierto de llagas, saltaron en el centro de las llamas, y el sol nació. Pero fue un sol débil, y no se movería. Todos los otros dioses, uno tras otro, se inmolaron en el fuego para que el amanecer, pero todavía no es suficiente. El sol se necesita más sacrificios. ¿Qué necesita nuestro? Esta es la razón por los sacerdotes aztecas sacrificaron las personas de a cientos, cortando sus corazones y arrojando sus cadáveres por los escalones del templo.
Esta sangre y el asesinato fue el único que impidió la salida del sol cada mañana. Si se detuvieron ni siquiera por un día, que iría negro, y se seca a nada en el cielo, y sin su luz la tierra se endurece y agrietarse y desmoronarse. Y algún día, esto va a suceder. Se trata de los terremotos que nos va a destruir todo, y cuando se desmorona no habrá nada. El cuarto mundo fue el último. Estamos viviendo en otra cosa. A la mitad del mundo, una burla, una realidad sostenida solo a través de la muerte y el sufrimiento. Los primeros 4 mundos fueron creados por los dioses y destruidos de acuerdo a su voluntad o a causa de sus disputas, al igual que los 4 yugas del hinduismo, o la creación de la de Abraham Dios, cuyo día del juicio vendrá cada vez que le parezca adecuado. Nuestro mundo está siendo mantenido con vida solo a través de humana actividad. Es un mundo en el que se nos ha abandonado. Los aztecas eran existencialistas, la edad de piedra, temblando ante su libertad ilegítima. Esta es una teología para el antropoceno, nuestra época actual, en la que los procesos biológicos y geológicos están subordinadas a la actividad humana, en la que la Tierra que nos precedió por 4.000 millones de años es, finalmente, devastadora en nuestras manos, ahogarse con las emisiones tóxicas o fiador con bombas nucleares. Pero la sociedad moderna no está pisando terreno nuevo aquí. Los aztecas llegó por primera vez, hace 500 años. Y su respuesta fue matar. Casi todo el mundo sabe acerca de los aztecas son sacrificios, las ejecuciones diarias masivas llevadas a cabo por los sacerdotes, pero masacre humana ritual estaba en todas partes en su sociedad. A veces los niños se ahogan, a veces las mujeres murieron mientras bailaban, a veces las personas fueron quemadas vivas, o tomadas con flechas, o desollados, o se comen. Cientos de miles de personas mueren cada año. Al mismo tiempo, estas fueron las mismas personas cuyos emperadores eran todos los poetas, cuyas crías personas salían de baile todas las noches, y cuyas ciudades fueron amplios jardines llenos de flores, mariposas y colibríes. Esta podría ser la razón. Sacrificio humano azteca es todavía tan horrible, estamos mucho más propensos a perdonar matanzas si podemos decir con certeza por qué ocurrieron. Los romanos mataron a miles de personas en sus circos, y en el siglo XXI todavía guardia de la muerte, real o fingida, para el entretenimiento. Es extremo, pero no es tan diferente. Cuando los españoles llegaron a México, estaban horrorizados por los cráneos apilados por los templos, pero luego mataron a todos, y entendemos guerras de exterminio y ganancias también. Pero como cualquier espejo, los aztecas parecen mostrarnos todo al revés. Los aztecas eran existencialistas, la edad de piedra, temblando ante su libertad ilegítima. Aún así, se puede sentir rastros hoy. En la doctrina económica neoliberal que sigue siendo dominante en la mayor parte del mundo, algo extrañamente similar está ocurriendo. Todas las instituciones de bienestar que mejoran las tendencias del capitalismo a la extrema riqueza y la extrema pobreza tienen que ser destruidos, para el bien de la economía. Las personas mueren a causa de esto. En Gran Bretaña, hasta 30.000 personas podrían haber muerto en un año como resultado de los recortes a la salud y la asistencia social, y eso es en un país occidental próspera. En los Estados Unidos, un mecanismo de banda de ayuda vacilante como Obamacare tiene que ser arrancados, con la excusa de que está siendo reemplazado por tasaciones de mercado, que son naturales y apropiado y, a su manera, justo. Pero es todo para nada. La economía detrás neoliberalismo no tienen sentido, pero los profetas, en estos días, los viejos pensadores como Friedrich Hayek Monotonas o Milton Friedman, nos han advertido que a menos que sean seguidos, vamos a abrir el camino a la servidumbre. Haz una economista liberal por qué millones tienen que sufrir, obligados a vivir en servidumbre bajo el sol de regulación del capitalismo tardío, y algo horrible va a suceder. Un débil e indulgente, sonrisa condescendiente se fuga a través de su cara, ¿y qué van a decir? Así es como funciona el mercado. Un eco del sacerdote azteca, daga en alto, la amabilidad de decirle a su víctima de que su corazón tiene que ser sacado de su pecho, porque así es como funciona el sol. Pero el neoliberalismo realmente no funciona, simplemente no hace lo que se supone que es. Puede que no sea nada bueno para la población en general, pero se ha facilitado una redistribución hacia arriba masiva de riqueza. Los pobres son depurados limpia del todo, y la rica bebida para arriba. Poder de clase crea tanto el exceso de crueldad y de la ideología mítica que lo justifique. Escritores marxistas como Eric Wolf han tratado de encontrar algo similar que opera entre los aztecas. El sacrificio humano consolidó el estado de las élites aristocráticas, se creía que ganar, literalmente, sus poderes a través de comer las víctimas de los sacrificios, manteniendo las clases bajas en línea y los pueblos conquistados en terror.
Pero todas las sociedades contemporáneas eran basado en clases y represivo. No comienza a explicar el nihilismo profético de su teología. Algo más fuerza. Los aztecas construyeron un estado extremadamente sofisticado. Su capital, Tenochtitlán, cuyas ruinas aún asoman al azar a través de la Ciudad de México, podría haber sido la ciudad más grande fuera de China cuando los europeos contactaron por primera vez. Era más grande que París y Nápoles combinaron, y 5 veces más grande que Londres. Que se extiende por las tierras altas de México, tenía su imperio, en 150 años, conquistó o logra el dominio político sobre el mundo casi la totalidad de su conocido, delimitado por montañas infranqueables al oeste y la selva sofocante hacia el este. Sin ningún tipo de enemigos principales dejaron de pelear, se encontraron nuevas formas de asegurar cautivos para el sacrificio. Las guerras floridas eran una guerra permanente, el ritual contra vecinas ciudades-estado, en el que los ejércitos se reunían en un lugar acordado y luchar para captar la mayor muchos soldados enemigos como sea posible. El imperio romano nunca podría derrotar a su eterno enemigo en Persia, y los egipcios dinásticos fueron abrumados periódicamente por tribus semíticas hacia el norte, pero hasta el día de la llegada de los españoles los monarcas aztecas eran reyes presuntivo de absolutamente todo bajo el sol. La situación solo es realmente comparable es el que vivimos bajo ahora, el imperio ilimitado del capitalismo liberal, una colmena corriendo de los intereses privados se mantienen unidos bajo un poder militar estadounidense sin horizonte. Tenemos nuestras propias guerras floridas. Los Estados Unidos y Rusia están luchando entre sí en Siria, nunca directamente, sino a través de sus representantes, por lo que solo sufren sirios, tal como lo hicieron en Afganistán, y en América Latina, y Vietnam, y Corea. Guerras, como el ataque de Reagan en Granada o de Trump en una base aérea de Siria, se libran para el consumo público. Hay una patología del fin del mundo: la dominación, ritualización, la cosificación y matanza. Tezcatlipoca, el dios supremo, y el enemigo de Quetzalcóatl. Los aztecas no eran capitalistas, pero su economía tiene algunas correspondencias espeluznantes con los nuestros. Mientras que tenían un estado centralizado, también hubo un libre mercado emergente en sacrificios, y un importante grado de movilidad social. Cada tema azteca fue entrenado para la guerra, y se podía subir a través de la sociedad mediante la incorporación de cautivos de masacre. El historiador de Oxford Alan Knight lo describe como un estado potlatch, un estado gigantesco basa en la recogida, la redistribución y el consumo conspicuo de una gran cantidad de diversos bienes. Sacrificio representaba una forma hipertrofiada del potlatch, con los seres humanos que juegan la parte reservada a otra parte para cerdos. El potlatch es una costumbre practicada por las poblaciones indígenas más arriba en el noroeste del Pacífico, en la que los americanos indígenas ceremonialmente intercambio y luego espectacularmente destruyeron grandes cantidades de mercancías. Mantas, canoas, pieles, pero la mayoría de todos los alimentos, en una muestra de la riqueza y plenitud. En la sociedad de clases sofisticada de los aztecas, los residuos triunfal gran era en vidas humanas. Estamos, después de todo, montado a partir de los huesos de 4 universos muertos. Estábamos muertos, para empezar. Situada en el final de la historia, los aztecas contemplaron una realidad muerto en el que la vida se vuelve sin vida, que se distribuirá e intercambiados. 4 años y medio siglos después, Marx vio los mismos procesos en el capitalismo. Él lo describe en Trabajo asalariado y Capital. La puesta de la fuerza de trabajo en acción, es decir, el trabajo, es la expresión activa de la propia vida del trabajador. Y esta actividad vital que vende a otra persona, él no cuenta el trabajo mismo como parte de su vida. Es más bien un sacrificio de su vida, el subrayado es mío. Los trabajadores están separados de su propio trabajo y de ellos mismos mediante un proceso en el que no son fines sino medios, parte de una gigantesca maquinaria que existe para satisfacer las demandas no de la vida humana, sino de trabajo muerto de capital. Desde sus manuscritos de 1844, se aleja al hombre de su propio cuerpo, así como la naturaleza exterior y su aspecto espiritual, su humana aspecto. Su fuerza de trabajo se convierte en una mercancía. Algo que se compra y se vende en cantidades cuantificables, algo inerte. El trabajador en el capitalismo, como el caminar cautiva hasta los escalones del templo, está consagrada a la muerte. Estamos, después de todo, montado a partir de los huesos de 4 universos muertos. El mundo azteca terminó. Cuando llegó el español que encontraron un imperio de 25 millones de personas. Por el momento en que salieron solo 1 millón se quedaron. Sus personas murieron con espadas, armas de fuego, el hambre, la enfermedad y el trabajo.
La hermosa ciudad jardín de Tenochtitlán fue derribada, una fortaleza europea construida en su lugar. Los sacrificios fueron ya no se ofrecen al sol, y de alguna manera todavía seguían subiendo todos los días. Usted puede reírse de su credulidad, que realmente pensaban que el sol dejar de subir, y mira, todo sigue aquí. Sin embargo, el fin del mundo azteca se dispersó a través del tiempo, hasta que se hizo isomorfa con el mundo mismo. Su desastre no estaba esperando por nosotros en el futuro, un sujetalibros monumental a la historia, al igual que el día del juicio de las personas que los destruyeron, vivían dentro de ella, en las ruinas de un mundo real que murió con los dioses. Esta es la cosmología del gran filósofo alemán Walter Benjamin. Para aprehender la realidad que debemos hacer no hay reflexiones sobre el futuro de la sociedad burguesa. En lugar de una serie de eventos que conducen hacia un final incierto, su ángel de la historia se encuentra a afrontar el pasado y solo ve una catástrofe única, que acumula sin cesar escombros en la parte superior de escombros y lo lanza a sus pies. Existimos en que escombros. El imperio azteca conquistó su mundo, exterminó su futuro, y se volvió poblaciones humanas en objetos fungibles. La sociedad contemporánea también tiene a dónde ir. El capital ha saturado la tierra, y el espacio exterior es un vacío. Nuestro mundo, con la totalidad de su monstruosa estabilidad y el orden, está produciendo sin cesar su propia destrucción. En las fantasías de los agujeros negros y la ira de Dios. En la actualidad de una atmósfera inundado con dióxido de carbono y una biosfera denudado de toda la vida. Nos perdimos el apocalipsis, mientras esperábamos a que ésta se produzca. Baudrillard describe. Todo ya se ha convertido en nuclear, lejana, vaporizado. La explosión ha ocurrido ya. El capitalismo construyó un mundo cadáver. Su sol sigue subiendo cada mañana, todo lo que hacemos, pero está creciendo más caliente en el cielo, envenenando los mares, tierras de cultivo Frischling al desierto, llevando a cabo el último acto de la venganza de Tezcatlipoca.